Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez de la ronda número 5 del Superbet Chess Classic. Os traigo la impresionante partida que ha disputado Lupulescu contra Mamellaro. En esta partida vamos a aprender cómo las negras que tienen el enroque, digamos, destrozado con peones doblados en F, cómo aprovechan esta circunstancia para destrozar con un ataque demoledor a las blancas. Vamos a ver esta partida porque realmente ha sido pero muy interesante. Lupulescu tenía las piezas blancas, salía con una apertura reti, D5 le contestaba Mamellaro y aquí juegan E3, aunque deciros que D5 es mucho más jugado en esta posición transponiendo a líneas muy conocidas del gambito de dama, por ejemplo la eslava o semieslava, tras caballo F3, C4, C6 y caballo C3. No obstante, no juegan D4, sino que juegan E3, dándole salida al alfil para preparar el enroque. Y aquí E6 juega Mamellaro. C4, atacan ese centro ya las blancas. Alfil E7, desarrollando pieza. Y aquí B3 para llevar el alfil al fiancheto, pero claro, se adelantan las negras jugando alfil F6, que tocan directamente al corazón del blanco, a la torre, así que se tienen que defender con caballo F3, con caballo C3 primero, para luego poder desarrollar el alfil. Caballo E7, ya las negras, Mamellaro tiene preparado el enroque, y aquí alfil B2 juegan las blancas, atacando directamente en F6, en G7 y el hipotético enroque. C5 han jugado las negras, poniendo otro peón en el centro para poder desarrollar detrás de esos peones las piezas, y dama C2 juegan aquí para, si sale este caballo, que el alfil esté defendido del ataque. Han jugado caballo C6 y ahora caballo A4 juegan las blancas, tocando este peón y dando ataque sobre el alfil de F6. Por lo tanto, aquí han jugado B6 las negras, defendiendo el peón de C5, ya que si capturan, pues alfil por B2, dama por B2, las blancas ganarían un peón. ¿Por qué? Porque están atacando en B7 y están atacando en C4. Si se enrocan ahora las negras, las blancas ganan ese peón con caballo por C5. Así que alfil por B2 no lo hacen aquí las negras y juegan B6, a lo que las blancas han contestado con alfil por F6 y G por F6. Fijaros, las negras se quedan con un peón doblado. ¿Es malo? Pues en algunas posiciones sí, pero aquí vamos a ver cómo esta circunstancia la aprovecha Mamellaro de una manera brillante. Se le ha abierto la columna G, y eso también puede ser, digamos, un factor a favor de las negras. C por D5 ha seguido la partida y dama por D5. Las blancas han atacado con caballo C3 a esa dama, se ha ido a H5 y ahora caballo E4. Por una parte, no solo amenaza caballo D6 atacando al rey, sino que amenaza un potente caballo F6, jaque doble a quién, a mí, a rey dama, y se zampan la dama. Por lo tanto, hay que defender en F6, lo hacen con dama G6 y ahora caballo H4 otra vez. Las blancas atacan a la dama de Mamellaro, obligándola a mover. Juegan dama H6, atacando al caballito, y caballo D6 intermedia, atacan al rey. Tras que se ha movido el rey a F8, se ha quedado sin enroque, pero tampoco digamos que le asusta mucho a las negras, puesto que lo tienen destrozado. Aquí han cambiado en C8, caballo por C8, torre por C8, y ahora que el caballo blanco sigue atacado, lo han defendido con G3 las blancas. Torre D8, llevando la torre a la columna semiabierta, y aquí han jugado alfil E2 controlando D3. ¿Por qué es importante controlar D3? Aquí podemos pensar que lo más lógico es alfil G2, llevando el alfil al fiancheto y tocando el caballito, dominando bien las casillas blancas, donde las blancas se podrían enrocar y están bien seguras. Pero es que si hacen alfil G2, resulta que caballo B4 es muy poderosa, porque ataca a la dama y están insertando ese caballo en D3. Tras, por ejemplo, dama C3, caballo D3, atacan al rey y el rey se queda prácticamente sin enroque, y este es un caballo lechuguero muy potente aquí. Es por eso que no permiten esta secuencia de jugada y juegan alfil E2. De esta manera controlan dos veces D3 ante la llegada del caballo. Han jugado
Rey G7, Mamellaros cambia de plan y empieza a visualizar un plan sobre las columnas. Aquí juegan A3 las blancas controlando el salto del caballo y ahora torre D6 para doblar momentáneamente en la columna D y presionar mucho sobre D2. Han jugado F4 las blancas, torre D8 y torre D1 defendiendo un poquito más a ese peón. Ha seguido F5, la cadena de peones es verdad que están doblados, pero están muy sólidos esos peones de las negras. Y parece que la dama defiende bien, no tiene ningún tipo de problema, controla muy bien la columna y aquí el rey tiene un pequeño problema porque la torre todavía de H no juega y de momento están las torres sin comunicar. Caballo F3 controlando casillas importantes como son G5 y E5 y aquí caballo D5. Ha seguido la partida con enroque corto y ahora tras enroque corto juegan rey G8 apartándose quizá de algún ataque por la gran diagonal. Torre B1, preparan B4 para intentar romper y conseguir contrajuego y aquí bueno, lo impiden sencillamente con A5 cualquier tipo de contrajuego. Alfil B5 tocan al caballo, el caballo se va a E7 y torre FD1 vuelven a defender aquí. Caballo F6, maniobrando con los caballitos también aquí Mamellaros, controlando también casillas importantes como G4 y E4. Y aquí alfil F1, una jugada importante alfil F1. ¿Por qué? Porque está viniendo un caballo G4 y están amenazando jaque mate con dama H2 y dama F2. Por lo tanto, alfil F4 es necesaria, perdón, alfil F1 es necesaria. ¿Para qué? Para ahora que ha jugado Mamellaros caballo G4, atacando aquí, pueden refutar esto con H3. Este peón está defendido del ataque de la dama. Se ha ido acá a F6, pero atención, porque aquí al avanzar los peones se han creado debilidades. Sobre todo G3 está muy débil al avanzar este peón. El peón de G3 se ha quedado débil y eso ya veréis cómo Mamellaros empieza a idear un plan sobre ese peón. D3 han jugado las blancas y ahora caballo C6. Torre E1, quizá quieran romper en cualquier momento en E4, estén preparándolo para E5 y atacar dos veces a torre y caballo. Aquí han jugado ya dama G7. Empiezan a presionar por la columna G por, digamos, la debilidad del enroque, ¿no? Que está destrozado y ya sabemos que por ahí pueden venir ataques, pero es que las piezas blancas no pueden acceder a la posición negra. En cambio, las negras sí que ya están accediendo por la columna sobre el enroque blanco y están aprovechando esta circunstancia. Dama F2 tienen que defender, las blancas lo hacen con la dama. Rey H8, ¿para qué? Para pasar su torre y empezar a presionar aún más. Rey H2, se anticipan, profilaxis ante lo que les llega. Torre G8, llega la presión y aquí alfil E2 han jugado las blancas, caballo D5 y la partida ha seguido con alfil F2. Y ahora viene una jugada muy importante de las negras, E5, abriendo, digamos, la fila. Fijaros que ahora se abre esta fila para que la torre pueda pasar hasta la columna G y seguir presionando. Y esto ahora lo que van a armar aquí las negras es un pedazo de cañón tremendo. Fijaros que el peón de G no puede avanzar nunca porque también el peón de F, el feón que está doblado, ejerce mucho control sobre G4. Han capturado aquí F por E5, que es muy mala jugada, atacan a la torre, pero es muy mala jugada. Aquí la que resistía más era caballo H4, amenazando un doble a dama y torre. Y tras, por ejemplo, E por F4, que se amenaza un doble a rey y dama, pues sencillamente capturan y parece que aquí las blancas están aguantando. No hacen caballo H4 de entrada, sino que capturan las blancas atacando a la torre. Pero ahora la torre se va a G6 y ahora ya están las tres piezas de las negras apuntando directamente a G2 y esto es un bombazo lo que tienen preparado. Han hecho caballo H4, pero este caballo llega tarde, atacando a la torre, atacando al peón y pensando que si capturan en G3 pueden tener un doble a dama y a torre. Pero es que eso no es así. Han capturado aquí, Mamellaros ha capturado, ha entrado en esto
y aquí se han dado cuenta quizás las blancas que no podían capturar en F4 atacando a las dos piezas y han jugado D4, ya que si juegan caballo por F5 atacando a dama y torre parece que van a ganar, pero sencillamente torre F3 y la posición de las blancas se cae. Están atacando a la dama, es verdad que la dama también está atacada, pero si evidentemente si capturan esta torre les llega el mate en G1, jaque mate con tomate, patata frita, atún y tomate. Por lo tanto no pueden capturar en F3, y si capturasen en G7 tampoco les vale, ya que vendría torre por F2, intermedia jaques, y ahora rey G1 ataca a la torre, pero el caballo queda clavado. Por lo tanto, con la retirada de la torre, ese caballo va a caer y las negras tienen materia de ventaja. Rey H1 apartándose de la clavada, torre por G7. O sea que caballo por F5 no vale, y se daría cuenta en este momento y juega D4, intentando aguantar. Dama G5 ataca al caballo y realmente aquí el ataque ya es imparable. Juegan caballo G2 en esta posición. Capturar aquí en F5 es mala jugada, parece que sea buena porque atacan a la torre, defienden con la dama en el caballo, pero torre F3 y otra vez se está cayendo todo. No pueden apartar la dama, por ejemplo, no pueden ni capturar ni apartar la dama, porque si no viene el mate igualmente en G1 y realmente aquí estarían perdidas. Por ejemplo, dama G2 enfrentando a las damas, que parece que está defendida dos veces y atacada dos veces, pues sencillamente se zampan en F5, y tras dama E2, por ejemplo, porque queda atacada la dama, ya han ganado material, pero ahora tras dama E2, torre F2, atacan a la dama y tienen que capturar prácticamente aquí, porque si rey H1 viene dama E4, atacan al rey y una vez se cubran con el alfil, dama por G2. Jaque mate. Por lo tanto, están en un compromiso aquí y juegan caballo G2 intentando aguantar, pero ahora aquí Mamellaro tiene las piezas posicionadas y captura. Quiere traer el otro caballo a la lucha también. Tras la captura, caballo por D4 y las blancas se han rendido. ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer. Aquí se amenaza un caballo F3 ganando inmediatamente. Por ejemplo, vamos a hacer esta jugada, caballo F3 jaque, si el rey se va a H1, torre por H3 mate, y si capturan aquí, pues sencillamente se captura, se gana más materia y es mate tras cualquier jugada que hagan. Torre D1, torre por F1, se quita la defensa al caballo, torre por F1 y dama por G2 mate. Por lo tanto, están perdidas. Hagan lo que hagan. Si por ejemplo aquí hemos visto lo que pasa, juegan torre E3 para proteger eso, porque es que no tienen ninguna manera, pues esta torre cae. Y si capturan caballo por E3, caballo F3, ya estamos en las mismas. Caballo F3, rey H1, si no quieren entregar la dama, claro, rey H1, torre G1 jaque, y una vez capturen, dama por G1 jaque mate. Vaya partidón que ha hecho Mamellaro por esa, digamos, debilidad, ¿no? Que parecía que era una debilidad, los peones doblados, esos peones que nadie quiere que les doblen en el enroque, y las negras han sabido aprovechar esa columna para pegar un ataque demoledor e impresionante. Pues bien, espero que os haya gustado, y si ha sido así no olvidéis un me gusta. También en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.